y cada uno de ustedes que hemos estado aquí alabando al Señor, nuestra hermana Jessica también, que Dios las bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a recibir lo mejor que el Señor nos ha dado, que es su palabra, porque la palabra de Dios, ella permanecerá, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Mañana es para nosotros un privilegio poder tenerlos en esta casa de Dios, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a Adrián Morales, que viene con el hermano Quique. Es un privilegio poderlo tener aquí en la casa del Señor. Bueno, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, el capítulo 3 del verso 5, para continuar con el tema que estamos hablando, es el camino provisto por Dios. Hay una manera provista por Dios solamente. Nosotros a veces, o el ser humano, tiene muchas maneras de hacer las cosas, pero en Dios solamente hay una manera que Él mismo decidió que fuera así. Amén. Dice el libro de los Proverbios, el capítulo 5, el capítulo 3, el verso 5. Aquí lo tenemos en la pantalla también para que lo puedan leer. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 3:5: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora ahí en Proverbios, el capítulo 14, y vamos a leer el verso 12. Proverbios 14:12 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a ir a una escritura al Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, el verso 6. Es una escritura que el mundo nominal la recita de memoria, pero se necesita tener revelación de Dios y saber de qué habla esta escritura. Dice: Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Oremos a Dios. Amoroso y buen Padre Celestial, en esta mañana venimos en el dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien se dio por nosotros. Oh Dios, mira, en esta mañana, Señor, estamos necesitados de ti. Nos hemos congregado con el único propósito, Señor, de que tú puedas alimentarnos del maná celestial. Tu palabra es la verdad, tu palabra es vida, tu palabra es el alimento para el alma. Permite, Señor, que nuestra alma sea saciada del bien del cielo
y que a través de tu Espíritu Santo que está hoy entre nosotros puedas colocar las palabras correctamente en nuestros corazones y que puedas, Señor, circuncidar mis labios y que pueda salir bendición de ellos para tu pueblo. Pon fe en cada uno de nuestros corazones para que tu palabra pueda caer en buena tierra y recibe la honra y la gloria por siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse y que el Señor añada la bendición a su palabra en esta mañana. Así que hablando de la manera provista por Dios, es la manera que Dios nos da para podernos acercar hacia Él. Dios para cada cosa tiene una manera que Él mismo proveyó para que se hiciera y no debe de cambiar porque la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Eso quiere decir que el cielo y la tierra van a cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre, así que Él tiene la manera ideal para nosotros. Por eso dice aquí el sabio en los Proverbios que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero el final de él es camino de muerte. No te apoyes en tu propia prudencia. Entonces dice: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mas el hombre ha tratado de hacer diferentes maneras de llegar a Dios. Él piensa que por su religión va a llegar a Dios. Él quien piensa que por su sabiduría puede llegar a Dios, o tal vez piensa que por sus buenos hábitos puede llegar a Dios. Pero hay una sola manera de llegar a Dios y eso es a través de Jesucristo. Jesús le dijo a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces quedan muy lejos los esfuerzos del ser humano de poder hacerse un camino para hallar a Dios o para encontrar la salvación. Mire, vamos a ir al principio de la Biblia. Cuando Dios Él mismo estableció la manera de que hubiera un orden en la tierra y de que hubiera una autoridad suprema sobre la tierra. Y fue la manera provista por Dios que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y le dio autoridad sobre todos los seres de la tierra, sobre las aves de los cielos y todo lo que se arrastra y camina sobre la tierra. Dios le dio esa autoridad al hombre. Eso fue la manera que Dios proveyó para gobernar la tierra. En tanto que Dios no está aquí, pero Él dio la autoridad al hombre. Dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Y el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios lo creó en un hombre espíritu y luego lo formó de la tierra de 16 elementos. Le hizo un cuerpo de carne y ahí en ese cuerpo de Adán estaba el espíritu femenino y masculino. Ahora, ¿cuál fue la manera provista de Dios? Él proveyó una manera de hacer una separación. Dios nunca estuvo de acuerdo que el hombre fuera femenino y masculino, o que la mujer fuera como el hombre. Dios separó los sexos y los puso aparte. Dice que Dios puso a dormir a Adán y le sacó una costilla, y de esa costilla le hizo una mujer. Amén. Fue la manera provista que él tuvo en su mente de desarrollar y de hacer a la hembra o la ayuda idónea para el hombre. La mujer no estuvo o no es creación de Dios, es un subproducto de lo que Dios había creado. Eso no es para denigrar a las mujeres, eso es el lugar que Dios proveyó para ellas. Ser un subproducto de algo que Él ya había creado. Ahora, ¿para qué Dios hizo a la mujer? Bueno, el día de mañana las naciones o casi todo el mundo van a hacer paro nacional y tal vez mundial de que un día sin mujeres. Esa no fue la manera provista por Dios.
El hombre o el mundo puede decir miles de cosas, pero Dios es el primero y Él fue el que estableció el mundo. Y cuando Dios hizo a la mujer, la hizo para ser una ayuda idónea para el hombre. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Génesis. Y vamos a mirar cómo es que la Biblia es el libro perfecto. Al menos para el mundo cristiano debe ser la autoridad suprema aquí en la tierra, o las leyes por las cuales deberíamos de regirnos. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: y dijo Jehová Dios. ¿Quién dijo? Jehová Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. No importa cuánto el mundo diga, vamos a dejarlos a los hombres solos el día 9 de marzo. Bueno, eso es lo que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de ellos es camino de muerte. Si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. No importa cuánto alguien de ustedes piensa y que dice es mejor solo que mal acompañado, eso es un dicho vulgar, pero un dicho humano, pero Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Así que seguimos leyendo, y cuando Dios, ¿verdad?, separa, si no es bueno que el hombre estuviera solo, y estaba Adán solo, pero dentro de Adán había una parte que era débil. Amén. ¿Qué hizo Dios? Dice en el verso 21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando vio a Adán y dijo hay algo que no está bien en él? Amén. Separó la parte femenina, se la quitó y le hizo un cuerpo aparte y los vistió. Amén. Diferente. Bueno, la Biblia enseña que la mujer, eso fue la manera provista por Dios, que a la mujer debe de vestir de una manera y el hombre de otra manera. Amén. Pero vea lo que la humanidad ha hecho. La mujer quiere ser como el hombre y el hombre quiere ser como la mujer. Eso es una perversión del plan provisto, la manera provista de Dios. Vayamos a Deuteronomio 22:5, que es lo que la Biblia nos enseña. Esto, el diablo se ha metido en las iglesias a través de los pastores, enseñando a las mujeres que no hay problema cómo se vistan, que Dios quiere el corazón. Bueno, Dios proveyó una manera provista para poder alcanzar el reino de Dios. Aquí en Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación a Jehová es cualquiera que esto hace. Amén. Entonces, esa es la manera provista para Dios. La mujer tiene una pregunta, la mujer cristiana, obviamente estoy hablando para el mundo cristiano, y para los incrédulos, para testimonio, que no se queden exentos ni tengan excusa en aquel día, porque hoy estarán oyendo la manera provista por Dios para el ser humano, para la humanidad. ¿Cuál fue la manera que Dios proveyó para que se vistiera la mujer y el hombre? Dios vistió de una manera al hombre y otra manera a la mujer.
Y si nosotros vamos a 1 Corintios 11, miramos, ¿verdad?, que cómo es que aparte de que Dios vistió a la mujer, la pone bajo autoridad del hombre. ¿Desde cuándo? Desde que Dios formó a Adán y le dio dominio, no a la mujer, a Adán, el hombre, sobre todas las cosas, las bestias del campo, las aves de los cielos, y le dio autoridad sobre Eva. Amén. Le dijo a Eva: ahora tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La parte señorío quiere decir él tendrá dominio, él tendrá sobre la mujer la autoridad. Ahora no es que el hombre debe pisotear a la mujer, no, vamos a ir más adelantito a eso, pero les dije que vamos a ir a 1 Corintios 11 para mirar cómo es que la manera provista de Dios para que una mujer pueda orar a Dios. Porque luego en veces las mujeres dicen, son de mucha oración, la iglesia denominacional oran demasiado como ángeles, pero viven como diablos. Hay una sola manera provista de Dios. Eso está en la Biblia. Amén. Y dice en 1 Corintios capítulo 11, del verso 1 en adelante, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer. Amén. Y luego dice: y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Bueno, y vamos a brincar los versos. Dice en el verso 14: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado ¿qué? El cabello. Esa fue la manera provista, y esa es la manera provista de Dios para que una mujer y un hombre puedan orar a Dios. El hombre debe descubrir su cabeza. ¿Cómo? Cortándose el cabello. Amén. Una mujer para que ore a Dios debe cubrirse la cabeza. No puede una mujer orar a Dios sin cubrirse la cabeza. ¿Con qué se va a cubrir la cabeza la mujer? Con el cabello, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Yo. Así dice la Biblia. Porque en lugar de velo le es dado ¿qué? El cabello. Pero mire lo que la iglesia ha hecho, lo que la manera de las denominaciones han hecho. Las pastoras mismas predicando detrás de los púlpitos, pintadas como Jezabeles y con pantalones y el cabello cortado, cuando la Biblia dice ni siquiera pueden orar a Dios, mucho menos predicar. Ahora hay una manera que Dios proveyó para predicar el evangelio. Él lo instituyó, no ningún hombre, no ninguna iglesia. Fue la manera que Dios estableció para que el evangelio fuera predicado a toda criatura. Fue que Dios le dio la autoridad al hombre para predicar el evangelio y no a la mujer. Y usted dice, bueno, vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a 1 de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Amén. Desde allá, y usted vamos a mirar por qué causa a la mujer, porque esto se entrelaza con la escritura que vimos allá en Génesis. Dice así el apóstol Pablo, escribiendo su primera epístola, su primera carta al joven Timoteo, a su discípulo Timoteo. Y le dice:
en el verso 11, capítulo 2, verso 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Amén. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Y ahora viene la pregunta, ¿por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con toda modestia. Amén. Sí o sí. La manera provista por Dios para predicar el evangelio fue dada al hombre y no a la mujer. ¿Por qué a la mujer no? Porque allá en el principio, cuando Dios los creó coiguales a Eva y a Adán, y fue que ellos eran iguales, pero cuando la serpiente vino y engañó a Eva, ella no pudo guardar la palabra. Por eso es que Dios de ahí en adelante le da un segundo pacto matrimonial y la pone bajo autoridad del hombre. Amén. Porque Adán no pudo engañarlo la serpiente. Entonces, por esa razón Dios no le puede permitir a una mujer predicar el evangelio, porque no va a poder guardar la palabra, porque no la pudo guardar en el principio. Pero le da un segundo pacto. Se salvará, ¿cómo? Dice, engendrando hijos, si permaneciere en la fe, santificación con toda modestia, pero bajo autoridad de su marido. Esa es la manera provista de Dios. No importa lo que el mundo haga, no importa cuánto derecho le dan a las mujeres, pero Dios le dio un derecho y un lugar privilegiado a la mujer. Cuando Dios la creó a la mujer, ¿sabe a dónde la creó? ¿De dónde la sacó Dios? Ya vimos de dónde. ¿De dónde la sacó el Señor? De aquí. Mídale aquí cuánto tiene de aquí a su corazón. Una cuarta. La puso Dios debajo de su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Esa es la manera provista de Dios, donde una mujer tiene el privilegio de estar bajo el cobijo de su esposo, del hombre, la protección del hombre, amén, y cerca de su corazón para amarla, amén. Esa es la manera provista de Dios. Ahora, mire, vamos a seguir en esto tantito más adelante. Vamos a ir a otra escritura, Primera de Pedro capítulo 3. Y luego a Efesios 5. Primera de Pedro capítulo 3. Vamos a mirar cómo es que cuando Dios le dio a Adán una compañera, fue una ayuda idónea, es algo útil o algo de provecho. Primera de Pedro capítulo 3 del verso 1 en adelante dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Dice que así como Sara obedecía a Abraham y le llamaba como mi Señor. En otras palabras, ella le estaba llamando mi gobernante, mi autoridad. Amén. Un señorío es un reino. Por eso es que en Apocalipsis 21, vamos a ir a Apocalipsis 3, 21, hablando de señorío. Apocalipsis 3, 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Más atrasito, ¿verdad? En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oyere mi voz y me abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay una manera que se relacionan estos dos versos de la Biblia. Cuando Dios, ¿verdad?, la autoridad, el Señor de señores, porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 8 dice: aunque haya muchos dioses, hay un solo Dios con D mayúscula, que es creador de todas las cosas. Y aunque haya muchos señores, hay un solo Señor. Hay un solo, aunque haya muchos reyes, hay uno que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos el señor Monroy, el señor Cruz, el señor Avelar, etcétera. Pero hay uno que es Señor de señores. Por eso cuando David dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Amén. Aquí Dios queriendo, ¿verdad?, entrar al corazón del hombre como el Señor, como el dominio. Él quiere establecer su dominio, no en la tierra, no en el mundo, en el cosmos, pero Él quiere establecer una vez más su dominio en el corazón del hombre. Amén. Él quiere sentarse ahí en el corazón del trono, del hombre, quiere poner su trono y establecer su dominio. Esa es la razón de que mucha gente que se llama cristiana no puede vivir la vida, porque no se atreven a abrir la puerta de la voluntad propia para que entre el Señor y establezca su dominio dentro del ser humano. Amén. Pero cuando eso llega a acontecer, entonces las cosas cambian. Amén. Se convierte en un vencedor. Por eso hay la pregunta en mucha gente: ¿cómo puedo yo vencer este vicio? ¿Cómo puedo vencer el vicio del cigarro? ¿Cómo puedo vencer el vicio de mirar a las mujeres? ¿Cómo puedo vencer el vicio de esto? ¿Cómo puedo yo vencer? Hay una manera de vencer, es que abra su corazón, permite que entre el Rey de Reyes y Señor de Señores, establezca su dominio en su corazón y Él empieza a sacar todo lo malo de ahí. Entonces el hombre cambia de adentro hacia afuera. Ahí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo: ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y cada día muero. Amén. Bueno, entonces cuando Dios establece, hablando de dominio, cuando Sara le llamaba a Abraham mi Señor, es porque Abraham había establecido su dominio en su hogar. Ahora, ¿sabe por qué el mundo ha hecho todo esto del día? Van a ser el Día Internacional de la Mujer. Paro de mujeres el día de mañana. ¿Sabe por qué? Porque el mundo se está cayendo a pedazos. Porque los hogares están cayendo a pedazos. Porque las mujeres están siendo maltratadas, matadas. ¿Sabe cuál es la raíz del problema? Y el mundo no lo sabe, pero hay una manera que Dios tiene para lidiar con el pecado. Amén. No es a través de bombas atómicas, no es a manera de establecer leyes más drásticas y de poner en la cárcel a los hombres. Esa no es la manera que Dios proveyó. Hay una sola manera de Dios
que proveyó para el pecado, y eso es que Dios envió a Jesucristo su Hijo, morir en la cruz del Calvario para terminar con el pecado. ¿Por qué la gente sigue en pecado? Porque no han aceptado el sacrificio del Cordero inocente. Los hombres no van a cambiar. Un hombre sin Dios es peor que una bestia. Usted no ve a un toro violando a una becerrita de 3 meses. Usted no ve a un gallo violando a una pollita de 8 días. Usted nunca va a ver a un caballo violando a una potranquita de 1 mes, 2 meses, pero sí ve al ser humano, al hombre que Dios creó a su imagen y semejanza, pero que fue pervertida su mente por el pecado. El hombre es peor que una bestia. Y hoy la gente le llama a una mujer de mala fama, le llama perra, para denigrarla. Pero la perra tiene más decencia que muchas de nuestras mujeres en esta sociedad, que tienen sus hijos y los tiran a la calle y se visten como prostitutas para hacer el amor cuantas veces quieran con diferentes hombres, y una perra solo lo hace por causa de sus hijos. Y una perra no deja a sus hijos morir de hambre. Vea cómo es que hay una manera establecida por Dios para que la humanidad se acerque a Dios. No vamos a terminar con esta delincuencia. No vamos a terminar con las bestias haciendo un paro de mujeres y que los hombres reconozcan que las mujeres hacen falta. Yo creo que el hombre de Dios reconoce que él no puede vivir solo, y la mujer de Dios reconoce que ella no se puede guiar sola. No importa cuánto hayan estudiado y que digan que son más sutiles, más inteligentes, que pueden gobernar el mundo. Nunca, porque no fue la manera provista de Dios para que una mujer tome autoridad sobre el hombre. Nunca fue ni nunca será. Amén. Hay una manera provista de Dios. Abraham llegó a su hogar, él sabiendo que Dios lo había llamado: salte de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a bendecir, Abraham. Y le dio una mujer, Sara. Vivió con ella y él estableció su dominio allí en su hogar. Es lo que el Espíritu Santo debe de estar haciendo en las vidas o en los matrimonios de los así llamados cristianos. Que el hombre tome su lugar que Dios le ha dado y él, por el Espíritu Santo, venga y establezca una autoridad y un dominio en su hogar, enseñando que a la mujer, dijo el Señor, dice la palabra de Dios, debemos de tratarla como el vaso más frágil. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Vea que la Biblia está llena de sabiduría. Si tan solamente los seres humanos leyeran la Biblia, ellos entenderían muchas cosas. Efesios capítulo 5. Vamos a leer del verso 22 en adelante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Verdad que sí? Luego, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne,
y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. ¿Por qué? Porque dice el Señor, porque el que se ama a sí mismo, el que ama a su mismo cuerpo, así también debe de amar a su esposa. Porque Adán dijo: ahora esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces en esto no hay desavenencia del uno hacia el otro, no hay injusticia del uno hacia el otro, no hay maltrato del uno hacia el otro, cuando podemos entender de parte de Dios que su esposa es parte de usted, que usted y yo tenemos la obligación de cuidarla y protegerla, no lastimarla, no agarrarla a patadas, mucho menos matarla y descuartizarla. Entonces no hay, la manera provista de Dios no es que Dios hubiera dicho a Adán: pues te estás solo para que sepas que Eva te hace falta. No, Dios se compadeció de Adán y dijo: ¿cómo lo voy a dejar solito? Imagínense, a ver cuántas de ustedes se atreven, que dicen que son cristianas, y se atreven el día de mañana a decir: pues mira, no hay comida, chiquito, no hay ropa lavada, para que me aprecies, ¿no? Para que me valores. Yo creo que no es necesario si cada uno toma el lugar que le corresponde. ¿Verdad que sí? No se le van a caer los pantalones al hombre por ayudarla a lavar los trastes y ayudarla a hacer la comida. No se le van a caer los pantalones. Yo sé planchar un pantalón y una camisa. Y dicen: a las pruebas me remito. Si usted dice: a ver, enséñeme a planchar, le enseño a planchar, porque me enseñaron a planchar. Bueno, en veces si veo a mi esposa que está ocupada y ella no me deja mentir, yo agarro la plancha y me pongo a planchar mi camisa y mi pantalón. Bueno, pues es que uno es para ella y ella es para nosotros, y somos el uno para el otro. Y el hogar establecido, Dios estableció su primer matrimonio que Dios casó en el Edén y formó una familia. ¿Para qué? Para que se amaran, para que se protegieran. Dios quería tener una familia, unos hijos, amén. Entonces Él está contento cuando la familia está bien, pero cuando el hombre, en una mente perversa, depravada por el pecado, vea lo que hizo el pecado allá en el principio. Mientras Adán y Eva, mientras Eva no había transgredido la palabra de Dios, todo estaba bien. Ni aún una hoja del árbol se había caído, no había muerte. Pero después de que Eva transgredió una sola palabra, mire qué poquito fue lo que Eva le quiso cambiar. Dice que la serpiente le dijo: con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol que está en el huerto. Y Eva dijo: de todos los árboles del huerto podemos comer, más del árbol que está en medio, dijo Dios, no comas de él, porque el día que de él comas vas a morir. Eso es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que de él coman van a morir. ¿Qué era aquel árbol que estaba en medio? Dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué es lo que ha hecho el árbol de la ciencia? ¿No ha producido muerte desde Adán hasta nuestros días? El árbol de la ciencia, el hombre por la sabiduría que Dios le dio, inventó la luz eléctrica. El hombre, por la sabiduría que Dios le dio, inventaron la televisión. Pero ¿quién hizo la televisión? La televisión no es nueva. Dios creó la televisión. ¿Dónde está la televisión? En las ondas del aire. Y aquí en este edificio están corriendo las ondas del aire. Ahorita aquí están pasando voces, imágenes que nuestro ojo y nuestro oído no puede captar. Pero se necesita un satélite que capta eso y la pone en un aparato y lo vemos y oímos la voz de Rusia, podemos oír la voz de Brasil, podemos ver las imágenes que están pasando. Amén. Pero ¿quién hizo las ondas del aire? Dios hizo las ondas del aire. Y algún día estará ese grande televisor allá en los cielos cuando sea el día del juicio.
No habrá nadie que escape de ese juicio. Estará pasando las imágenes ahí el Señor, amén. Las voces vivas en ese momento. Bueno, no hay nada nuevo que ha hecho el hombre. Inventó la bomba atómica, ¿para qué? Para matar a sus semejantes. Inventaron las armas para matarse el uno al otro. Inventaron la ciencia médica y las pastillas y la penicilina, ¿para qué? Para matarnos. Todo eso es veneno. Hay una manera provista de Dios para que el ser humano sea sano de sus enfermedades, amén. Dijo la palabra de Dios, Isaías 53, dijo: por su llaga fuimos nosotros curados, amén. No dijo que vas a ser curado, por su llaga fuimos ya todos nosotros curados, amén. Si tan solamente la gente puede creer en ese Dios sobrenatural, que Dios sana todas tus enfermedades y todas tus dolencias. Por eso David dijo: bendice alma mía a Jehová y nunca te olvides de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Porque Él es el que sacia de bien tu boca, amén. Es el que sana todas tus enfermedades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabe cómo se rejuvenece el águila? Es el ser majestuoso, el águila. Dios se asemeja a un águila. Dice la Biblia que Dios, águila, sacó al pueblo de Israel en alas de águila. Dice en Deuteronomios, me parece que es capítulo 32, dice: así como el águila revuelve su nidada, amén. ¿Qué hace el águila? Se renueva. Dice que cuando ella sabe que ya está a punto de morir, tiene dos opciones. Si ella se atreve a pasar el proceso de la renovación, es que casi se va a morir. Es muy duro y doloroso, pero tiene 40 años más de vida si se atreve. Y si no se atreve, ahí mismo muere. Así que las que se atreven se van a un lugar secreto donde ellas saben, y ahí clava su pico en la tierra, porque su pico se le vuelve ganchudo, sus garras se le enganchan, sus plumas se le empiezan a caer, ya no tiene fuerzas, se clava su pico ahí y ahí se queda. Sabe que alguno de sus hermanos va y pasa por ahí y lo va a ver en angustia, y va y le trae un pedazo de carne seca, y va y lo alienta y le empieza a dar cachitos de carne, y pasa diario y lo visita. Ella empieza a agarrar fuerzas, y cuando ya tiene fuerzas, dice que entonces vuela y se para en la roca más alta que puede encontrar, y ahí empieza a golpearse su cabeza con la piedra y su pico hasta que se le cae, se le arranca totalmente el pico, está toda sangrada, temblando de dolor, y ahí se queda, y empieza a quitarse sus garras con la piedra, y ahí el aire le está volando y le está pegando recio, y le empieza a quitar todas las plumas sueltas, y de pronto le empieza a salir el pico nuevo y las garras nuevas, plumas nuevas, y tiene 40 años más de vida. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él nos renueva. Por eso dice: bendice alma mía Jehová. Él va a hacer que te rejuvenezcas como el águila, amén. Y oímos este canto que escribió el poeta, el alfarero. Dice que un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Pero ¿sabe lo que le dijo el Señor? Le dijo: ahora te voy a quebrantar. Así como estás, no me gustas. Tengo un proceso, te voy a hacer un jarrito nuevo, pero ¿sabes qué? Por el fuego te tengo que pasar. Y luego dice: quiero una sonrisa cuando todo te va mal, una alabanza en lugar de estarte quejando, porque somos un pueblo quejoso como era el pueblo de Israel. Tenían comida, maná del cielo, se estaban quejando.
Tenían codornices, se estaban quejando. Tenían agua de la roca, se estaban quejando. Querían volver hacia atrás. Siempre estamos quejándonos. Pero dice el Señor, en vez de estarte quejando, alaba a Dios. En medio de tus problemas, alábale a Dios. Si estás llorando, alábale a Dios. Si estás sufriendo, alaba a Dios en todo. Alábale a Dios. Amén. Esa es la manera provista que Dios tiene. Amén. Para terminar con el pecado, es que Dios envió a Jesucristo su Hijo. Amén. En semejanza de carne. Y dice que Dios volteó su rostro y lo dejó morir solo para que pagara el precio del pecado. Allá en el Edén, después de que Dios había creado a Adán, le había hecho una ayuda idónea y les dio hijos. Cuando los hijos nacieron, ¿verdad? Ellos cuando ellos pecaron, dice que Dios los sacó del huerto. Dios se separó de ellos. Imagínense, si la vida con Dios es difícil, ¿qué tan más dura será sin Dios? Separados de Dios, ¿qué hizo Dios? La manera provista de que Adán y Eva se acercaran o pudieran volver al compañerismo con Dios, dice que Dios mató un cordero, le quitó la piel y los vistió con pieles de oveja, porque Eva y Adán se habían cubierto con hojas de higuera. Eso es religión. Mucha gente hoy se cubre con su religión. Usted le pregunta, ¿es cristiano? Y dice, soy pentecostal, bautista, metodista, testigo de Jehová, católico, etcétera. ¿Qué es lo que saca? Su religión primero. Usted le habla y como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu, y la gente dice, yo soy bautista. Usted les dice, ¿ya te bautizaste en el nombre del Señor Jesucristo? Soy católico. ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Yo tengo mi religión. Pero ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Les quitó la religión y dijo, eso no sirve. Nunca a través de religión vas a poder volver a Dios. No hay una religión que te lleve a Dios. Y si alguien te ha dicho que a través de su religión tú vas a encontrar a Dios, el tal es un mentiroso. Porque la Biblia estableció Dios la manera provista para llegarse a Él, que fue a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No hay otra manera de poder llegar a Dios. Dios le quitó toda su religión a Adán y a Eva, y Él mató un cordero, derramó la sangre de un animal inocente, y luego le quitó la piel y los vistió con pieles de oveja. Amén. El problema hoy que tenemos muchos lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Pero Dios estableció la manera, y de ahí en adelante, cuando ellos tuvieron sus hijos, tuvieron a 2 hijos, uno de ellos era hijo de la serpiente. ¿Quién enseñó a Caín a matar? ¿Quién le enseñó a Caín a traer flores a la iglesia? ¿Quién le enseñó a Caín que Dios quería elocuencia en la iglesia? Su padre, que había pecado allá en el cielo. Amén. Su padre, que quiso mejorar lo que Dios había hecho. Su padre, que el día de su nacimiento hubo fiesta y tamboriles el día de su nacimiento, y se sentó en la silla adornada de todas las piedras preciosas. Era su padre de Caín, es lo que le enseñó. Caín no podía ser menos de lo que él era. Y cuando se llegó el tiempo de ofrecer sacrificio a Dios, ¿qué hizo Caín? Lo que su padre le había enseñado. Y trajo lo mejor de las flores del campo y las verduras, y le dijo, aquí está, Señor, si lo quieres, y si no, déjalo. Es lo que ha enseñado las denominaciones: hacer sus iglesias bonitas y sus pianos de cola,
y sus grandes orquestas tocando. Se oye como si estuvieran cantando ángeles y la gente llora de emoción y piensan que es el Espíritu Santo. Con sus pastores elocuentes, doctores en divinidad y en letras, viniendo del instituto bíblico, reverendo fulano de tal, embelleciendo la iglesia como su padre Caín. ¿Quién les enseñó eso? Su padre. Pero ahí venía Abel, pastor de ovejas, un hombre sencillo con su cordero, jalándolo por la iglesia, y el cordero balando. ¿Quién le enseñó a Abel que tenía que ofrecer sangre? Fue su padre. Su padre que lo engendró. Él sabía que sangre los había sido derramada y los había sacado del jardín del Edén, y sangre los devolvería al compañerismo con su hacedor. Y Abel trajo un cordero y lo ofreció a Dios. Y dice la Biblia que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Amén. Mas rechazó el sacrificio de Caín. Que había una manera provista. Abel, por revelación de Dios, amén, supo que la manera de que él, viniendo compungido en su corazón, trayendo su corderito perfecto, y llegó al altar, puso las manos y empezó a golpearlo, y mientras él oraba: Señor, aquí está este cordero. Yo sé que sangre nos sacó del Edén, pero ahora no tomes en cuenta el pecado que hicieron mis padres. Agrádate, Señor, aquí está este cordero, y que esta sangre derramada de este inocente sea la manera de que tú vuelvas a tener compañerismo con nosotros, porque te necesitamos. Dios, mirando desde los cielos, se agradó de la ofrenda de Abel, y de ahí en adelante Dios estableció el pacto a través de la sangre. Y cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel, Dios proveyó una manera para que ellos fueran protegidos y que los primogénitos no pudieran morir. Dios le dijo a Moisés: ve y háblale al pueblo que tomen un cordero, amén, perfecto, sin tacha. ¿Por qué perfecto? Porque eso hablaba, eso era la sombra de que un día vendría el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser un cordero perfecto. Y dijo: y mátenlo, cómanlo con hierbas amargas, apresuradamente, y pongan la sangre en el dintel de las puertas, y yo veré la sangre y pasaré de nosotros. ¿Qué es eso? Porque en la sangre está la vida. Amén. Porque la vida es Dios y la vida le pertenece a Dios. Amén. Que él dijo: yo veré la vida en la casa y mi ira no estará ahí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo hoy para nosotros? Y veré la sangre, la vida, y pasaré de vosotros. Mucha gente dice: ya vine a la iglesia el domingo. Él no dijo: voy a ver si fuiste a la iglesia el domingo. Él dice: yo veré qué clase de vida estás viviendo y veré la vida. Amén. En la sangre está la vida. Había habido una vida ofrecida por ellos. Se había ofrecido una vida en sacrificio por ellos. Amén. Por nosotros se ofreció una vida en sacrificio por todos nosotros. Y cada uno de nosotros debe de ofrecer una vida de sacrificio para Dios, por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestras familias, por nuestros gobernantes, por nuestro México lindo y querido. Amén. Porque estuvo en la boca de un profeta, y aparte a Dios le plació que el águila devorara a la serpiente en un México querido como el que tenemos. Eso es el símbolo de que el águila, Jehová Dios, devorando la serpiente antigua llamada diablo y Satanás. Amén. ¿No se sienten bien por ser mexicanos? Que Dios aquí en México devora al diablo y que el diablo no va a tener autoridad sobre nosotros. Amén. No piense que son casualidades.
¿Eso a Dios le plació de esa manera? Amén. Dios le plació de esa manera, un sacrificio. Esto lo puede leer en Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Génesis capítulo 4, verso 3 y verso 4. Ahí está cuando Abel viene a ofrecer su sacrificio y Caín viene y ofrece su sacrificio. ¿Qué hizo Caín? Dice que tuvo envidia de su hermano. Por eso el apóstol Pablo dice que hay mucha clase de predicadores para estos días. Amén. Unos predican a la verdad, a Cristo, verdaderamente y sinceros, pero otros solo lo predican por envidia. Otros lo predican por dinero. Otros predican por fama. Pero hay unos que lo predican verdaderamente. Amén. Dios estableció que se hiciera un sacrificio y la manera que se tenía que hacer. En Éxodo 12:1, ahí les da que tenían que poner la sangre, pero también cuando Dios llama a Abraham, Dios estableció una manera de que tenía que ser un pueblo aparte. Salte de tu tierra y de tu parentela. Pero ahora Dios tenía una manera provista de ponerles una marca. Y la marca de Dios no fue Iglesia Independiente Pentecostal. No fue Iglesia de los Últimos Días. No fue Iglesia Metodista. No fue Iglesia Católica. No fue Iglesia, etcétera, etcétera. Cuando Dios llama a Abraham, le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela, yo te voy a bendecir. Y le da el pacto de la circuncisión en Génesis 17 del 9 al 14. Dios lo saca de su tierra, de sus parientes, y luego le dice Dios a Abraham: mira, todo varón tiene que ser circuncidado en su carne. Tienes que cortarle el prepucio, todos los varones. Vamos a ir a esa escritura, Génesis capítulo 17, del verso 9 al verso 14. Y de ahí nos podemos ir. Este tema es muy largo, lo que es el camino provisto por Dios, el tema que he escogido para hablar, porque lleva muchos puntos. Dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Amén. Este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Amén. Dios le da a Abraham el pacto de la circuncisión. Amén. Y de ahí Moisés sigue con el pacto de la circuncisión. Ahora, cuando Dios le establece a Moisés y le dijo: comerás la Pascua o participarás de la Pascua. Amén. ¿Quiénes iban a participar de la Pascua? Solamente los circuncidados. Ningún incircunciso comería de la Pascua. Amén. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Primera de Corintios 11, del verso 22 en adelante. El apóstol Pablo recuerda, ¿verdad?, cómo se debe de tomar la comunión entre el pueblo cristiano. ¿A quién le vas a dar el pan y el vino? No todos, sino los circuncidados. Ahora, para nosotros la señal no es en la carne. En Abraham, dijo, ellos tenían que tener una señal en su carne
la circuncisión, mas ahora la circuncisión es del corazón. Amén. Ahora, ¿cuál es la señal para nosotros? Es el Espíritu Santo. Ningún circuncidado tendrá participación ningún incircunciso tendrá parte en el plan perfecto de Dios. Ningún incircunciso puede tomar la comunión. Ninguno que no tenga el Espíritu Santo puede participar del pan y el vino. Pero hoy mire lo que hace la denominación, los pentecostales, bautistas, metodistas, los católicos, la madre ramera y las hijas de la ramera haciendo la misma cosa. ¿Quién les enseñó? Su padre y su madre, la ramera. ¿Qué hace la católica? Les da la hostia a todos, borrachos, adúlteros, amén, fornicarios, mentirosos, asesinos, ladrones, todos participan. ¿Qué hace su hija de la ramera? Los denominacionales pentecostales, la misma cosa, van y compran un jugo de uva en la tienda y unas galletas saladas y hacen fiesta ese día, pero a todos se les da de la comunión. ¿Y cuántos se lavan los pies los unos a los otros? Esa no es la manera provista por Dios, esa es la manera que la ramera lo estableció. Por eso Jesús en sus días dijo: ustedes de vuestro padre el diablo sois. Dijo, porque en vez de la palabra de Dios han dejado sin poder la palabra de Dios, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La Iglesia Católica tiene su doctrina, les da la hostia. ¿Qué hace la hija ramera? Los pentecostales, lo mismo. ¿Cuál fue la manera provista de Dios? ¿Cuál sería? Vamos a ir a San Juan capítulo 14. ¿Cuál sería la manera provista de Dios para que la gente participe de la Santa Cena? Sería que la gente vaya y compre un jugo de uva, unas galletitas saladas y decimos: vamos a tener Santa Cena este domingo, traigan todos comida y vamos a hacer fiesta. Aquí lo tenía, ya se me perdió, está en San Juan, pero en San Juan 13, en San Juan capítulo 13 del verso 2 en adelante dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Sí o sí. Si Él les dio el ejemplo y dijo que cuando ustedes, dice, se deben lavar los pies los unos a los otros, sí o sí. Entonces la Santa Cena es con lavamiento de pies. Hay 3 ordenanzas divinas de Dios, que es bautismo en agua, la Santa Cena y el lavamiento de pies. Son 3 ordenanzas divinas, amén, que el Señor estableció. Esa fue la manera establecida o la manera provista de Dios para tomar la Santa Cena, amén. Vamos a leer el verso 17, dice: y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. O sea, si las sabes, eres bienaventurado si las haces. Pero si las sabes y no las haces, eso es inicuo. El que la sabe y no la hace, eso es un inicuo. Eso es iniquidad. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Amén. Pero miren lo que la gente ha hecho. Yo no tengo miedo de decir quién es la ramera y quiénes son, porque la Biblia habla, Apocalipsis 17, la ramera, madre de las rameras. Tuvo hijas la Iglesia Católica. ¿Cuáles son? La mayoría de los pentecostales denominacionales. Solo el nombre, porque Pentecostés es una experiencia. Si usted me pregunta, ¿y usted qué es? Pentecostés, amén. Su primera iglesia que Dios estableció, las estableció en el día de Pentecostés, amén. Y ese día no fue que unos andaban allí echando espuma por la boca y las mujeres pintadas y todo eso, no. Dice que ellos hablaron en lenguas. Pedro se levantó y les dijo, les dijo, ustedes, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice que eso los compungió de corazón y le dijeron a él, le preguntaron y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿y qué haremos para ser salvos de este pecado? Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, para cuantos Dios, el Señor nuestro Dios, llamare. Amén. Y dice que en aquel día se arrepintieron y se bautizaron 3,000 personas. Esa fue la única manera que Dios estableció para que la gente fuera bautizada. No en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia ramera estableció. Mandamiento de hombre. No es palabra de Dios. Me atrevo y reto a cualquiera que me demuestre lo contrario. Son unos farsantes, mentirosos, inicuos, porque saben y lo leen, pero no lo quieren hacer porque su Santa Madre Iglesia no se los permite. En la Santa Madre Iglesia no hay Santa Madre. Dice: Dios es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de día ni fin de vida. Ese es Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Ese no es un hombre cualquiera. Ese es el que no tuvo principio ni fin. Ese es Dios mismo. Pero hoy se tiene una Santa Madre Iglesia. No hay Santa Madre Iglesia. Hay uno solo, el Santo de los santos. No hay una mujer intercesora. Hay una manera provista que Dios estableció para interceder por los pecadores. Eso es que Dios levantó a su Hijo un día domingo por la mañana y ascendió al cielo y lo sentó a la diestra de Dios, sentado en su autoridad para interceder por nosotros. ¿A dónde está Jesús ahorita? La gente dice: aquí. Yo le digo: no. ¿Sí, no?
sí a través del Espíritu Santo, pero Jesús está en el cielo centrado a la diestra de Dios en la silla de intercesión. Algún día se va a levantar y se va a quitar la vestidura de intercesor y viene con una peluca blanca y un cinto ceñido. Amén. Y viene a juzgar como juez. Ya no viene como intercesor ni como Hijo de Dios para salvar a los pecadores. Esos ojos que lloraron ante la tumba de Lázaro, esos ojos, esos brazos que se extendieron para decir: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Esas dulces palabras que les dijo: bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran porque alcanzarán consuelo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Pero ya no viene así. Él vendrá a juzgar a este mundo de pecado por su palabra. Él no viene a juzgarlo por la Santa Madre Iglesia, porque no hay una santa. Todas están llenas de vómito, dijo Isaías. Todas las mesas están llenas de vómito sin haber lugar limpio. Jesús dijo: ustedes, siendo la casa de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Por eso Él viene a juzgar al mundo. Si Él lo dijera por la católica, la más asesina de todos los tiempos, la que se ha embriagado con la sangre de los santos profetas de Dios, está embriagada de los mártires, de la sangre de tantos santos de Dios, pederastas, hartos de violar a las niñas inocentes. Eso es santo, eso es abominación y pecado, que serán juzgados por esta palabra de Dios. Y todavía la gente diciendo: la Santa Madre. Eso es la iglesia más corrupta de todos los tiempos. Pero será devorada un día de estos. ¿De dónde salieron sus doctrinas? Doctrinas sin fundamento. Bautismo en agua en nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo no tiene un fundamento bíblico. ¿De dónde viene? Del abismo. Y regresa, dice, al abismo. El abismo son doctrinas sin fundamento. Su doctrina, sana doctrina, tiene que tener un fundamento. Eso es la manera establecida por Dios. Usted tiene una pregunta y dice: ¿cómo debo de vestirme? Yo le tengo la respuesta, el fundamento, no del abismo, sino de la palabra de Dios. ¿Cómo me debo de bautizar? Yo le tengo la respuesta aquí. Él la tiene. ¿Cómo debo de recibir el Espíritu Santo? Aquí está la respuesta. ¿Qué debo de hacer para ser pastor? Aquí están los requisitos. Amén. Vamos a hablar el próximo domingo. Vamos a entrar a lo que es la manera provista de Dios para ser un pastor o un ministro. Y así nos vamos a ir. Pónganse de pie en esta mañana. Espero que hayan entendido un poco y que esto les ayude en su vida espiritual. Es nuestro mayor deseo. Oremos a Dios. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. Recibe la honra, la gloria por todos los siglos de los siglos. Que tu palabra, Señor, se ensanche en el corazón de la gente. Y que, Señor, nos ayudes a abrir nuestros ojos y cada día, Señor, ofrecer nuestras vidas en sacrificio, porque tú verás la sangre, la vida y pasarás de vosotros. Ayúdanos a hacer lo que debemos de ser. Quita, Señor, todas nuestras dolencias, nuestros problemas. Nos encomendamos en tus manos y que tú tengas la preeminencia entre nosotros. Tú eres grande y majestuoso, poderoso, Señor. Ahora ponemos nuestras vidas en tus manos y que tú, como el alfarero, Señor, empieces a moldearnos a tu parecer. No como la iglesia nos quisiera ver o como el mundo quisiera vernos, pero hay una manera de poder mirar. Tenemos solamente un espejo en el cual podemos estarnos mirando y eso es la palabra, la Biblia. Ver ahí nuestros defectos, ver lo que nos hace falta. Permite, Señor, que esta iglesia pueda limpiar sus vestiduras en la sangre del Cordero inocente. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga
en esta mañana. Que el Señor les guarde. Ha sido un privilegio estar con ustedes en esta mañana.